La lucha de la Iglesia Católica por mantenerse arraigada en la tradición frente a los desafíos modernos. Bienvenidos, oyentes, al episodio de hoy, donde nos sumergimos en un tema profundo y complejo: los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica mientras lucha por mantener su identidad, arraigada en la tradición, el magisterio y la fundación apostólica, en un mundo que cambia rápidamente. Basándonos en un rico diálogo entre Francisco Delgado Martín y Francisco Javier Morán, organizado por el Teatro Crítico de la Fundación Gustavo Bueno, exploraremos cómo la Iglesia enfrenta presiones derivadas de cambios teológicos internos, fuerzas culturales externas y el auge de las sectas evangélicas. Nos centraremos en la lucha de la Iglesia por preservar su integridad doctrinal, con un énfasis especial en las perspectivas de Francisco Delgado Martín, separando cuidadosamente las discusiones sobre los jesuitas y el Papa Francisco, y abordando la creciente influencia de los movimientos evangélicos. Las raíces de la Iglesia: tradición, magisterio y fundación apostólica. En su esencia, la Iglesia Católica se sustenta en tres pilares: la tradición, la transmisión viva de la fe a través de los siglos; el magisterio, la autoridad docente de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo; y la fundación apostólica, la continuidad de la fe desde los apóstoles hasta el presente. Estos pilares no son meras reliquias históricas, sino la base de la identidad católica, asegurando que la Iglesia siga siendo un faro de verdad divina en un mundo propenso al cambio y al relativismo. Sin embargo, como articula Francisco Delgado Martín, la Iglesia ha enfrentado desafíos significativos desde el siglo XIX, un periodo que identifica como un punto de inflexión en el que el mundo católico comenzó a perder su dominio sociológico. La Ilustración, con su énfasis en la razón sobre la revelación, sembró semillas de duda, incluso dentro de la Iglesia. Obispos y figuras religiosas, influenciados por los ideales ilustrados, comenzaron a priorizar el progreso humano sobre la verdad divina, creando una brecha entre la misión sobrenatural de la Iglesia y las prioridades del mundo secular. Este cambio, argumenta Delgado, preparó el terreno para un desmoronamiento más amplio de la doctrina católica, donde la coherencia de la Iglesia comenzó a deshilacharse. El razonamiento de Delgado es agudo e incisivo. La crisis de la Iglesia proviene de un malentendido fundamental de su rol. En lugar de mantenerse firme como una fuerza contracultural, partes de la Iglesia comenzaron a mirar al mundo con simpatía, adoptando ideologías seculares como si fueran compatibles con la revelación divina. Esta tendencia, sugiere, no es solo un fenómeno moderno, sino una consecuencia lógica de una Iglesia que, en momentos de debilidad, buscó acomodarse al mundo en lugar de confrontar su alejamiento del cristianismo. La deriva teológica: una Iglesia dividida. Uno de los desafíos más significativos que destaca Delgado es el auge de movimientos teológicos que priorizan las preocupaciones mundanas sobre la revelación divina. Critica específicamente la teología de la liberación, un movimiento que, aunque nació del deseo de abordar las injusticias sociales, a menudo se alejó de las raíces doctrinales de la Iglesia. El argumento central de Delgado es que la teología de la liberación no es verdaderamente teología. La teología, como él la define, es una ciencia subalterna del conocimiento divino, arraigada en la autorrevelación de Dios a través de las Escrituras y la tradición. En contraste, la teología de la liberación extrae sus principios de realidades sociales, ya sean revoluciones marxistas o teorías de la dependencia, en lugar de Dios. Este cambio es problemático porque sobrenaturaliza el mundo natural, tratando a los movimientos sociales o a los pobres como loci teologici, fuentes teológicas, al mismo nivel que las Escrituras o el magisterio. Delgado advierte que este enfoque ignora la realidad del pecado original y la distinción entre la revelación natural y sobrenatural, una distinción sostenida por teólogos clásicos como Tomás de Aquino. Al elevar las teorías sociales al nivel de la verdad divina, la teología de la liberación corre el riesgo de diluir la misión de la Iglesia y alinearla con ideologías transitorias y a menudo cargadas ideológicamente. La crítica de Delgado no es una condena absoluta de la preocupación por los pobres, lejos de eso. Reconoce el llamado de la Iglesia a servir a los marginados, pero insiste en que esta misión debe estar fundamentada en el Evangelio, no en marcos seculares como el marxismo o la teoría de la dependencia. Su razonamiento refleja las propias advertencias del magisterio, como se ve en los documentos de 1984 y 1986 de la Congregación para la Doctrina de la Fe bajo Joseph Ratzinger, que criticaron la dependencia de la teología de la liberación de la metodología marxista y su tendencia a priorizar las comunidades de base sobre la autoridad jerárquica. El auge de las sectas evangélicas, un desafío creciente. A estos desafíos internos se suma la presión externa de las sectas evangélicas y pentecostales, que han experimentado un crecimiento explosivo en América Latina y más allá.
Delgado y Morán señalan que el pentecostalismo crecía a un ritmo del 8% anual en América Latina hace unos años, superando incluso el crecimiento del Islam. Este aumento no es solo un fenómeno estadístico, sino cultural y espiritual, con profundas implicaciones para la Iglesia Católica. Las sectas evangélicas representan un desafío único porque operan con una eficiencia empresarial, como describe Delgado. Compara su estructura con el marketing de redes o esquemas piramidales, donde los miembros son incentivados a reclutar a otros, creando un modelo autosostenible que ya no requiere financiación externa. Esto contrasta fuertemente con el modelo tradicional de la Iglesia Católica, que depende de estructuras institucionales y de la vida sacramental. El enfoque evangélico es ágil, emocionalmente cargado y a menudo adaptado a las necesidades inmediatas de los pobres, ofreciendo un sentido de comunidad y prosperidad que resuena en regiones marcadas por dificultades económicas. Delgado señala que estas sectas han capitalizado las vulnerabilidades de la Iglesia, particularmente en América Latina, donde el enfoque de la teología de la liberación en la justicia social no siempre se ha traducido en alimento espiritual para las masas. En cambio, los grupos evangélicos predican una teología de la prosperidad, que reemplaza los matices marxistas de la teología de la liberación con un etos capitalista. Esta teología promete éxito material y espiritual, atrayendo a individuos y familias que buscan mejoras tangibles en sus vidas. Aunque Delgado reconoce que la teología de la prosperidad no aborda completamente las desigualdades sistémicas que la teología de la liberación buscaba enfrentar, la ve como un síntoma del fracaso de la Iglesia para comunicar efectivamente su propio mensaje de esperanza arraigado en Cristo. La Iglesia Católica, argumenta Delgado, debe responder reafirmando su fe apostólica y ofreciendo una alternativa sólida al atractivo evangélico. Esto implica enfatizar los sacramentos, la belleza de la liturgia y la doctrina social de la Iglesia, que equilibra la preocupación por los pobres con una visión de la dignidad humana arraigada en la creación de Dios. La Iglesia no puede competir con las sectas evangélicas en sus propios términos, a través del emocionalismo o promesas de riqueza, pero puede ofrecer algo más profundo, la verdad del amor redentor de Cristo, fundamentada en 2,000 años de tradición. El llamado a la acción de Francisco Delgado, reclamar la misión de la Iglesia. Las perspectivas de Delgado señalan un camino claro para la Iglesia Católica. Debe regresar a sus raíces en la tradición, el magisterio y la enseñanza apostólica. Esto no es un llamado a retroceder al pasado, sino a reclamar la identidad contracultural de la Iglesia. Se inspira en figuras como el Papa San Pío X, quien defendió la restauración de todas las cosas en Cristo. Esta visión requiere que la Iglesia evangelice audazmente, no conformándose a las ideologías del mundo, sino transformando el mundo a través del Evangelio. Uno de los argumentos clave de Delgado es que la Iglesia debe resistir la tentación de sobrenaturalizar las leyes o ideologías sociales. Critica la tendencia post-Vaticano II de leer la revelación divina en el progreso social, como se ve en documentos como Gaudium et Spes. Aunque el Concilio Vaticano II buscó comprometerse con el mundo moderno, Delgado argumenta que su lenguaje ambiguo permitió que algunos lo malinterpretaran como un respaldo a las ideologías seculares. La Iglesia, insiste, debe juzgar al mundo a través de la lente de la revelación de Cristo, no al revés. Delgado también aboga por una doctrina renovada de justicia social que evite las trampas tanto de la teología de la liberación como de la teología de la prosperidad. Critica el concepto de justicia social tal como aparece en la enseñanza social católica moderna, sugiriendo que se desvía del entendimiento clásico de la justicia articulado por Aquino. Para Delgado, la verdadera justicia es distributiva, basada en las contribuciones al bien común, no en un nivelamiento igualitario que ignore la responsabilidad individual. Esta perspectiva desafía a la Iglesia a articular una doctrina social que abrace las virtudes del mercado libre mientras protege la dignidad de los pobres, un equilibrio delicado pero necesario. Abordando influencias externas, la leyenda negra y las presiones geopolíticas. El análisis de Delgado se extiende más allá de la teología a las fuerzas culturales y geopolíticas que moldean los desafíos de la Iglesia. Él y Morán discuten la leyenda negra, la narrativa histórica que retrata la colonización española como singularmente destructiva. Esta narrativa, amplificada en las últimas décadas por izquierdistas europeos y movimientos indigenistas latinoamericanos, ha alimentado el resentimiento hacia la misión evangelizadora de la Iglesia en las Américas. Delgado argumenta que este resentimiento distorsiona la historia, ignorando los hospitales, universidades y avances traídos por los misioneros españoles mientras se centran las tragedias innegables de la conquista. Geopolíticamente, Delgado destaca el papel de Estados Unidos en la promoción del protestantismo en América Latina durante el siglo XX.
Hace referencia a informes como el informe Kissinger y la Comisión Rockefeller, que veían a la Iglesia Católica como un obstáculo para los intereses estadounidenses, particularmente en el control del crecimiento poblacional. Al inyectar fondos en sectas evangélicas, Estados Unidos buscó debilitar la influencia de la Iglesia, una estrategia que ha dado frutos en forma de crecimiento pentecostal. Delgado ve esto como una tragedia paradójica. Mientras la Iglesia alguna vez fue un baluarte contra la influencia extranjera, sus divisiones internas y errores teológicos la han dejado vulnerable a las presiones externas. El camino de la Iglesia hacia adelante, defender la fe. Entonces, ¿cómo defiende la Iglesia Católica su fe en este paisaje complejo? El razonamiento de Delgado ofrece varios pasos concretos. Recompromiso con la ortodoxia teológica. La Iglesia debe rechazar cualquier teología que priorice las teorías sociales sobre la revelación divina. Esto significa fomentar una renovada apreciación por la teología clásica, arraigada en las Escrituras, la tradición y el magisterio. Fortalecer la vida sacramental. Los sacramentos son el regalo único de la Iglesia al mundo, ofreciendo gracia y comunión con Dios. Al enfatizar la belleza y accesibilidad de la liturgia, la Iglesia puede contrarrestar el atractivo emocional del culto evangélico. Comprometerse auténticamente con los pobres. La Iglesia debe vivir su opción preferencial por los pobres, no a través de lentes ideológicos, sino a través de la caridad y la evangelización genuinas. Delgado señala que teólogos de la liberación como Gustavo Gutiérrez a menudo se movían en círculos elitistas, desconectados de los pobres que decían representar. La Iglesia debe cerrar esta brecha estando presente en los márgenes. Contrarrestar la leyenda negra con la verdad. La Iglesia debe defender con orgullo sus contribuciones históricas a América Latina, desde la educación hasta la atención médica, mientras reconoce los errores pasados. Esto requiere una catequesis sólida que eduque a los católicos sobre su herencia. Evangelizar con confianza. La Iglesia debe recuperar su celo misionero, compitiendo con las sectas evangélicas no imitando sus tácticas, sino ofreciendo la plenitud de la verdad. Esto incluye capacitar al clero y a los laicos para articular la fe de una manera que resuene con las audiencias modernas. Conclusión. Una iglesia en una encrucijada. La Iglesia Católica se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos que prueban su fidelidad a sus raíces apostólicas. Las perspectivas de Francisco Delgado Martín nos recuerdan que la fuerza de la Iglesia radica en su compromiso inquebrantable con la tradición, el magisterio y la fundación apostólica. Al resistir el atractivo de las ideologías seculares, contrarrestar el auge de las sectas evangélicas con una evangelización auténtica y reclamar su misión contracultural, la Iglesia puede navegar estos tiempos turbulentos. Al cerrar, reflexionemos sobre el llamado a la acción de Delgado. La Iglesia no es un espectador en la historia del mundo, sino el portador de la luz de Cristo. Debe brillar esa luz audazmente, no conformándose al mundo, sino transformándolo. Hasta la próxima. Oyentes, sigan buscando la verdad y orando por la misión de la Iglesia.